Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio virtual de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, enfocados a sus diferentes áreas de acción, ya sea desde el enfoque de desarrollo humano y sociocultural, desde el enfoque de agroecología o desde el enfoque de su área de alimentos y nutrición. El tema que nos convoca esta noche es alimentación y costumbre paraguaya. Esta actividad se engloba dentro de la celebración del Día Mundial de la Alimentación y de la edición número 18 de nuestro tradicional Caruazú. Me presento, soy Dionisia Carvalho, docente de la carrera, y les estaré acompañando en este conversatorio como moderadora. Quiero comentarles además que este conversatorio está siendo transmitido en tiempo real a través de Facebook Live y también lo tendrán disponible en nuestra página de YouTube Ecología Humana Más. Primeramente, agradecerles a todos por su participación en esta charla, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y en nombre de nuestro director Federico Vargas, quien también se encuentra presente con nosotros en este espacio virtual. Sin más, entonces pasamos al desarrollo del tema que nos convoca esta noche, alimentación y costumbre paraguaya. Los hábitos alimentarios incluyen el conjunto de costumbres alimentarias ligadas a la cultura, instaurada desde la infancia y producto de experiencia del individuo que se refleja en la tradición de un pueblo. En todos los pueblos o culturas, las elecciones alimentarias están condicionadas por creencias religiosas, prohibiciones y concepciones dietéticas relativas a lo que es bueno para el cuerpo, la salud y el alma. Una de las costumbres alimentarias paraguayas es la realización del caruazú. Es una comida comunitaria, generalmente realizan las familias que tienen un santo siguiendo una tradición familiar o por algún favor recibido, o simplemente para que se siga protegiendo a la familia. Todos los alimentos del caruazú son donativos de acuerdo a la posibilidad del beneficiario o de acuerdo al beneficio recibido. En el mes de octubre se revive en Paraguay una muy arraigada y conocida tradición, la del mítico personaje llamado Caray Octubre. Hombre descalzo y de rasgos duros, ataviado a la usanza del campesino paraguayo, con un sombrero de paja y portando un desafiante látigo de Ixuco. Se celebra en este mes ya que todos sabemos que octubre es el mes más difícil antes que la tierra comience a ofrecer masivamente sus productos como mandioca, poroto, maíz y las frutas, devolviendo de esta manera la abundancia a la población. Es un mes sensible, de carestía, donde solamente las familias provisoras podrán sobrellevar estos momentos difíciles. De allí también la tradición de preparar un suculento y abundante yopara, tomando como ingrediente los casi únicos productos disponibles, el locro y el poroto, acompañados de verduras y de mucho queso paraguay. Es uno de los platos típicos más apreciados y deliciosos de nuestro país, cuya celebración asegura a la familia que la carestía no llegará a sus hogares. Además, es importante destacar que en el mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y en este sentido la Facultad de Ciencias Agrarias y la carrera de Ingeniería en Ecología Humana no está ajena a él, teniendo como uno de sus objetivos valorizar y rescatar los alimentos tradicionales del Paraguay, manteniendo viva la tradición de compartir y asegurar la abundancia para todos y todas. Es por ello entonces sumamente importante conocer la experiencia de nuestros invitados de la noche sobre la costumbre paraguaya ligadas a la alimentación, esa cultura alimentaria que tenemos que tanto nos caracteriza como paraguayos. Es momento de presentarles a nuestros excelentes panelistas de la noche, quienes nos acompañan y también mencionarles un poco cuál será la temática que estaremos siguiendo a lo largo del conversatorio. Los panelistas tendrán su espacio para desarrollar su tema y ustedes podrán realizar sus consultas a través del chat o del mensajero de preguntas y respuestas y una vez finalizada la ponencia, posterior a ello se estará respondiendo a dichas preguntas. Bien, entonces pasamos a la presentación ya de nuestros invitados. Primeramente le tenemos a la señora Margarita Miró, quien nos estará hablando sobre la alimentación como patrimonio desde el enfoque antropológico. Bueno, vamos a conocerle un poco más a la señora Margarita. Ella es historiadora, experta de la antropología culinaria paraguaya, cuenta con varias publicaciones basadas en investigaciones desde hace 35 años
y en el 2001 publicó el libro titulado Alimentación y Religiosidad Paraguaya, el cual contiene 70 recetas de chipas recopiladas desde las diferentes épocas del Paraguay. Otra de sus obras es Carurecó, con el cual expone un perfil del universo de la cultura culinaria guaraní y paraguaya, a través de la historia cuyo propósito principal es la puesta en valor de los principios y uso de la gastronomía guaraní y paraguaya. Margarita también es docente de la Universidad Católica y es fundadora del elenco de teatro y centro cultural Oñondivepa de Carapeguá. Muy bien, de esta manera entonces le conocemos un poco más a la señora Margarita Miró, que es experta en lo que es alimentación y todo lo que es la antropología culinaria paraguaya. Así que, señora Margarita, te invitamos a que compartas con nosotros tu presentación. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto compartir y sobre todo estar con ustedes, ¿verdad? Desde este espacio que por suerte ya no tenemos que viajar. Y bueno, si bien el contacto físico es muy importante, pero creo que por este medio también es sumamente. Y, y vamos a estar ¿no? dialogando lo que se puede hacer por estos momentos, ¿verdad? Dialogando eh, bueno, que es la Creo que la señora Margarita está teniendo problemas de conexión, así que vamos a guardar un ratito o si no ya pasamos directamente a nuestro siguiente invitado y luego procuramos otra vez para que pueda presentarnos ella su experiencia. a mí me gusta la cocina tradicional como patrimonio cultural de cada día. Quiero nomás comentarles que este enfoque lo había dado ya en el 98 en un encuentro de Mercosur realizado en Mar del Plata. En aquella época, ¿verdad? Que teníamos mucha fuerza con esto de fortalecernos en el tema cultural del Mercosur. Y bueno, en este tiempo se ha ido justamente entonces, también quiero comentarles a ustedes que se presenta la gastronomía con un enfoque culturales y el proceso de evolución cultural del ser humano en el transcurrir del tiempo. Entonces, lo que es el enfoque que me gusta hacer, ¿verdad? Un enfoque holístico. ¿Por qué? Porque comemos, pero no dimensionamos muchas veces toda la historia que hay, ¿verdad? Y acá quiero traer algo a colación que fue mi gran sorpresa cuando me metí a estudiar todo esto, era que, bueno, el mensaje que recibíamos nosotros desde las instituciones educativas era que eh, eh, todo, como si todos los alimentos vinieran de Europa, ¿verdad? Y cuando empecé, bueno, con el tema de historia
la nutrición, me di cuenta que Europa en esa época era un continente muerto de hambre. Discúlpenme, pero era así. Y justamente América es una de las que más ha aportado para la diversificación de la gastronomía, para diversificar las mesas, es decir, los alimentos, y es algo que me da tanta pena. Bueno, ya les traigo, ya que estoy hablando de este tema, siempre hablamos de la pizza, ¿verdad? Que nos gusta tanto, que está tan metida en todas partes, ¿verdad? Y sin embargo, la salsa de tomate y locote es americano. Los italianos hablan mucho de la polenta como un plato tradicional de ellos, pero el maíz es nuestro. ¿Cuál es la comida tradicional? Una de las comidas tradicionales de España, la tortilla de papa. La papa es americana. Entonces, esos son los elementos que hay que entender, ¿verdad? Porque después voy a tratar un tema que me interesa mucho, ¿verdad? Que es la revalorización de los elementos de nuestra identidad, ¿verdad? Entre ellos la gastronomía, ya que es nuestro tema. La gastronomía no es un fenómeno aislado y trataremos también un poco, una versión rápida de la culinaria guaraní paraguaya como parte de nuestra identidad. Entonces, gastronomía es uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural y de la humanidad, ya que es el elemento vital para la sobrevivencia del ser humano. Entonces, tenemos que entender eso. ¿Qué pasa cuando no tenemos alimentos? ¿Qué pasa ahora que no tenemos seguridad alimentaria? Por varias razones, ¿verdad? Esta es la relación, ¿verdad?, geográfica que ocupa y con el clima, ¿verdad? En el siglo XX, con el aporte de los avances tecnológicos en las distintas áreas, podemos disponer de gran variedad de alimentos, aunque pertenezcan a otras geografías y otras latitudes, pero depende del poder adquisitivo también de las personas, ¿verdad? Hoy no podemos ser tan cerrados con el tema de qué alimentos son los nuestros, pero nuestro problema es que justamente tenemos mucha diversidad de alimentos que al final nos enriquecen por un lado, pero hemos dejado de utilizar mucho. Acá justamente quiero el dibujo que ven ahí es un dibujo de la mandioca, de la planta de la mandioca, que está en uno de los materiales del 1700, que ya aparecían los registros que hacían los vidas, porque hasta del cogollo hacían harina. Se usa 100% toda la planta, también para la parte textil, para alimentación del ganado, es decir, medicinal. El caraguatá, el maíz, ni qué hablar, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y el aporte de los guaraníes a la cultura alimentaria. Creación de los alimentos que tiene que ver con la parte de mitología. Bueno, no es nuestro tema, pero para que se tengan en cuenta. La creación del fuego, muy interesante, de los dioses, la guarda en la boca y la entrega a los seres humanos. Por eso que dicen que el sapo puede tragar el carbón encendido y no se quema, ¿verdad? Los espíritus protectores, los yarui, que hoy en día que tenemos una conciencia ambiental más amplia, ¿verdad? Los yarui eran realmente cada
especie tenía su espíritu protector. ¿Qué pasó con la venida del catolicismo? Que eso se convirtió en los santos, ¿verdad? Que cada santo, tenemos San Isidro, y bueno, cada santo, otra vez su espíritu protector, ¿verdad? Que es la conciencia colectiva animal. El origen de los alimentos. ¿Por qué se crean los alimentos y cómo se le enseña al grupo guaraní utilizar esos alimentos? Después, el sentido religioso y el respeto a la naturaleza, la tierra, el aire, el sol, las danzas y rituales que hoy lastimosamente hemos perdido, y que ese respeto antes bueno, que la mujer era la que cultivaba, pero como algo de eran las que guardaban la semilla, depositaban la semilla en la tierra, porque esa era una sabiduría, como una de propiedad y de salvaguardar la alimentación de las personas. Entonces, todo esto estaba en las mujeres y era como la mujer se la con la fertilidad y la continuidad de la especie. Entonces, por eso ellas plantaban, eran las responsables de plantar, ponerlas en la tierra. Y las operaciones para protección de la siembra, que hasta ahora, bueno, como ecologista, ustedes saben, se están recuperando muchas prácticas. Esto era parte de los alimentos de los guaraníes. También tenemos esta diversidad de alimentos que la naturaleza nos ha dado. Y bueno, y mucho más, las frutas, todo lo importante. Después, para mí es muy importante las ollas gruesas de barro y otros elementos que usaban para cocinar. Por ejemplo, las parrillas eran muy altas, justamente para que no se quemara la carne, sino que hubiese un proceso de pérdida de sangre, y lentamente la cocción duraba por lo menos 4 a 8 horas, ¿verdad? Y las ollas gruesas hacen que el alimento se proteja, que se protejan las propiedades de los alimentos, y ayuda mucho. Utilizaban más los alimentos pastosos, la ceniza, hojas de banana, yaguarumbí, ashira, huembe, del maíz, que hablando del maíz, da tanta pena que antes utilizábamos nosotros eso. Recorriendo Colombia, Venezuela, Centroamérica, Ecuador, Perú, te venden como algo de innovación, todavía los dulces y varios alimentos envueltos en la hoja del maíz, de la espiga de maíz, ¿verdad? Y eso es algo tan ecológico que ni siquiera papel se necesita, y era algo que también nosotros usábamos y que lo hemos perdido. Y ese es por el problema del moriajú yeguá, ¿verdad? Que hay prácticas así tan interesantes que otros países hacen plata con eso, nosotros desechamos eso. Se utilizaban las parrillas de madera, como dije, la forma de cocción, que era muy interesante, el mimoy, el nishu, el café, el maindel, el shirudú, motatí, entre otros, y las formas de consumir, lo que era también muy importante, no todos consumían en el mismo momento. Los niños tenían una alimentación, los varones jóvenes otros, los ancianos tenían otros. Estas son las ollas que ellos hacían y que les servía de cocción. Esto es un poco una entrevista de la chipa,
de la diversidad de chipas, otros aportes que tenían, ¿verdad? Los guaraníes, la higiene alimentaria, reservas y despensas, conocían los edulcorantes, minerales, vitaminas, por eso eran muy celosos. La tierra con la forma de y elaboraban sal con las cenizas. Eran longevos, que eran muy importantes, y la cultura, el desarrollo económico y la gastronomía tiene mucho que ver con eso y también con el turismo. Esta es una lámina que me gusta muchísimo, que es el proceso de la yerba mate. Tendríamos que usarlo en ciencias naturales, en física, en química, en todo, porque es todo un proceso de deshidratación. Y siempre tenía 45 años cuando vi por primera vez una planta de yerba mate. Y somos poquísimos los paraguayos que realmente conocemos una planta de yerba mate. Y es toda una tecnología para mí de deshidratación, ¿cómo es que dicen? El jugué, que es otro proceso de intoxicar. Y bueno, son los elementos que hemos visto. La producción agropecuaria es uno de los rubros que más dinero mueve y genera miles de pequeñas industrias, ¿verdad? Está ligada a la microproducción. Estas son las famosas ventas en nuestras fiestas patronales, ¿verdad? Y esto es muy importante tocarlo porque sí, el Paraguay tenía soberanía, seguridad alimentaria, autonomía productiva, autonomía económica y tenía muchísimo fenómeno de uso de la tierra y de las semillas iba de generación en generación. El Moruyecuá es una expresión que he usado y la he repetido muchísimas veces, porque llegamos a su valoración de los alimentos nativos autóctonos, su valoración de las prácticas positivas, de su valoración de la identidad. ¿Qué consecuencias nos trae esto? Desnutrición, pérdida de la diversidad alimentaria, pérdida de los recursos naturales o biodiversidad, pérdida de la identidad, pérdida de la cohesión familiar también, pérdida de la biodiversidad, de las oportunidades laborales y del autoconsumo, que es lo más triste. Este es un plato de borí. Y entender que la cocina tradicional es el patrimonio cultural vital de cada día. Por eso que es importante la valoración de lo que comemos. Y que hoy realmente hay tantas campañas de alimentación que no necesitábamos en eso. El nutrición del Paraguay, uno de los más altos, ustedes lo sabrán, ¿verdad? ¿Y qué será de esta generación en el futuro? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué estamos haciendo? Y realmente eso es preocupante. Y por ejemplo, en cada pueblo, cultura y ambiente, los sistemas productivos filosóficos eran diferentes en sus creencias, dioses y espíritus. También en las variedades de cultivos, los calendarios productivos y la manera de hablar y de cantar para expresarlo. La diversidad era la garantía de la sostenibilidad de los sistemas del continente. ¿Qué tenemos? Valoración de los elementos de nuestra identidad, conocer, valorar y apropiarnos de la relación ser humano-ecosistema.
los valores de los alimentos no es solamente el nutrición, el valor cultural, social, económico, que siempre manejó al mundo. Por eso, desde siglos anteriores se hacían ya las luchas por las tierras cultivadas, por el agua, el poder político y social, la disponibilidad de tierra, que cada vez se han aumentado más estos problemas, la globalización, el eurocentrismo, las cruzadas, el descubrimiento de América, todo eso ha sido problema de eso. Y acá quiero tocar un poquito el pesebre, porque se habla mucho ahora de la transversalidad, la interdisciplinaridad. Y fíjense, como ejemplo de transversalidad, tomando un ejemplo del pesebre, puede ser cualquier otra manifestación popular. Tenemos categoría religiosidad, simbología, la naturaleza como patrimonio natural, todo lo que contiene. El patrimonio intangible, que son todos los saberes que se tienen, desde la gastronomía, la ofrenda, el compartir, la reciprocidad, actividad familiar, participación comunitaria, la música, oraciones, artesanías. Es decir, hay una transversalidad, hay una interdisciplinaridad de un hecho así, que realmente es lo que ahora nos piden. Bueno, hace tiempo ya, ¿verdad? Que no nos quedemos en la teoría y en mirar en una forma lineal las cosas, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para valorar este patrimonio gastronómico? Sensibilización, formación y aplicación. Porque muchas veces tenemos formación, pero nos quedamos nomás gente y puruja, ya pues, ya un otro. Entonces es muy importante sensibilizar a todos y aplicar lo que sabemos. Y esta es una frase a mí demasiado importante y es a la que le debo la salud, porque yo me metí en este tema de registrar la alimentación paraguaya por razones de salud, buscando mi salud. Era muy delicada cuando era joven, muy joven. Y a eso le debo que pueda llegar a esta edad sana, fuerte, y a esto le debo. Al cambio de paradigma en la alimentación y también por eso recurrí a la alimentación paraguaya y a eso hice todas las investigaciones de algo negativo, muy duro, de atravesé. Fíjense cuántos libros, artículos, conferencias, charlas he dado sobre este tema. Y hoy que estamos con esta pandemia, nos hablan de la resiliencia y bueno, es un mensaje que dejo a todos, ¿verdad? Entonces, la cocina es el laboratorio donde se fabrica la salud o la enfermedad de la familia. ¿Qué necesitamos? Reeducarnos, dignificación y la comida, por supuesto, es fundamental. La terapia nutricional puede ser más eficaz, más económica, menos dañina y menos invasiva que la mayoría de los tratamientos médicos convencionales. Es necesario replantearnos el valor de cocinar y de saber qué comemos y cómo comer. Porque no está también el que está el cómo. Y ahí hacemos muchas mezclas que en vez de ayudarnos nos perjudican. Y ahí necesitamos reeducar, dignificación, valoración. Y estos son que están bastante completitos. La famosa comida, tenemos las gaseosas, un implante, hemos dejado nuestras alocas, nuestra naranja, nuestro pepú, nuestro pomelo, ¿verdad? Todo eso es por falta de valoración. Y acá voy a dar ejemplo del menú y de la pérdida de diversidad que tenemos. El menú es uno de los alimentos más antiguos la mujer, con la fecundación de la mujer, ¿verdad? Porque eran pedazos de peyú que daban al búho, la lechuza, que estaba en la cabeza de su vaca, con su aleteo la
fecundado Ñanderusú a Ñandesiguazú, ¿verdad? Y realmente el nombre que nosotros hubiéramos tenido que dar a la chipa sería el de Muyapé, que es lo que sería un poco el pan. Por eso del Meyú al Muyapé hay una... Sí, tú fíjense que lo registrar 11 recetas con 15 nombres diferentes, porque ese es otro tema. Tenemos una diversidad de nombres, de regionalismos, que bueno, también lo he perdido, ¿verdad? Tenemos el Meyú Aramiro, que es ahora el más conocido, el Meyú Mestizo, el Meyú Caburé, Meyú Shahá, Meyú Molejón, Meyú Jun, o razón de hierro, cuyo contenido es con maní, es decir, maní, almidón y un poco de maíz. El pompí, que es otro que es la harina de la mandioca seca. Tenemos el popinjú, fíjense que era parte de la tradicional comida del Caray Octubre, en el día del Caray Octubre. El meyurobá, que hoy se está promocionando mucho en Yaú, era de tupuratú, ahora lo hacen con la receta común, que prácticamente no encontrás, excepto que lo hace el javilla, Bocayá, el medio abebó de la época Carlos Antonio López, el cura, con cebo de chicharrón, el medio y bueno, que era un de mandioca hidratada, perdón. Y bueno, la gastronomía no es un hecho aislado, como lo dije, tiene que ver el ambiente, la sabiduría, ciencia, agricultura, artesanía, generación de empleo, equidad, igualdad al trabajo. Cambio de actitud, formación, acción, trabajo interinstitucional, política de gobierno nacional, departamental, municipal. Ahora tenemos que tratar de incidir mejor en la alimentación escolar, que es una oportunidad que tenemos, pero todavía no se usa. Responsabilidad social. Y esta frase que me encanta. Espera. Nunca. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Margarita Miró, por su excelente presentación. La verdad que toda una riqueza de saber sobre lo que es nuestra, digamos, historia dentro de lo que es la alimentación, dentro de lo que es todo lo culinario, digamos. Así que te agradecemos por tu excelente presentación. Bueno, seguidamente entonces le tenemos al señor Guillermo Ortega, quien nos va a estar hablando sobre expansión de los agronegocios y su impacto sobre la agricultura campesina. Bueno, vamos a conocerle también un poco más a Guillermo. Él es máster en desarrollo regional y local, investigador de BASEIS, docente de la FACSO, ha realizado acompañamiento a organizaciones sociales en la defensa del medio ambiente con enfoque de derecho humano. Entonces, le conocemos un poco más así al señor Guillermo Ortega y te invitamos a que compartas con nosotros tu presentación. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, a Federico y a vos, Dionisa. Bueno, Margarita nos introdujo, ¿verdad?, en una parte muy importante de qué manera la sociedad paraguaya y especialmente el sector rural y campesina e indígena incorporan todo lo que son los productos obtenidos en base a lo que es el trabajo
en la chacra. Es decir, los alimentos que estuvo diciendo, tratando, ¿verdad?, de definir cuál es la importancia en la dieta diaria, en la alimentación de la sociedad paraguaya. Todos estos rubros, esos productos, es el resultado del trabajo de manos de campesinos, campesinas e indígenas que tratan de producir a partir de su relación con la naturaleza y específicamente la tierra. La tierra es un elemento fundamental y es la base para la producción de alimento. Y en ese sentido quisiera hacer una lectura de qué vamos a entender por alimentación. Los alimentos que incluyen la alimentación son los cultivos alimentarios, el ganado, los peces, a cualquier especie comestible de agua dulce y la comida que viene de la caza y la recolección y los alimentos cultivados en ambientes urbanos y periurbanos, principalmente cultivo y ganado. La comida se mide generalmente por su peso en calorías, es decir, la energía que proporciona o por su valor nutricional o comercial. Yo saqué, ¿verdad?, de quién nos alimentará, de un grupo de investigadores de ETC de 2007. Quería nomás hacer énfasis, ¿verdad?, en esta definición, porque varias veces nos o intentan de simplificar o de significar a alimentos que no son resultado de la producción de manos campesinas e indígenas. Es decir, Margarita mencionó a la mandioca, mencionó al maíz, mencionó a otros productos como la batata, el poroto, la manteca, que son productos resultado del trabajo campesino y campesina e indígena. Y principalmente también lo que se cultiva en las huertas, los verdeos que generalmente se tienen en las chacras o en las fincas campesinas. ¿Qué pasa con lo que es el elemento, la base fundamental para la producción de alimentos? Es la tierra. La tierra para nosotros es un bien. Para el sector rural, principalmente para los campesinos, campesinas, indígenas, la tierra es una parte de su relación con la naturaleza que convive y tiene una relación estrecha y es respetada. Y es parte de la costumbre, de la tradición, que la tierra debe ser trabajada, debe ser reposada, debe ser diversificada, debe ser tener en abundancia. Es decir, debe haber árboles, debe haber frutas, debe haber plantas, debe haber todo una diversidad de plantas y animales conviviendo con el ser humano. Y justamente esa forma, ese paisaje es la que está siendo destruida por un avance inatajable, que es la extensión del modelo de producción basado en lo que nosotros decimos el monocultivo de la producción de soja, el monocultivo de la producción de maíz, el monocultivo de la producción de trigo y en estos momentos también la expansión del monocultivo de arroz, como también la cría de ganado. Todos esos rubros, todos esos elementos que tienen otra forma de llevar adelante el cultivo utilizando tecnología de
altamente tecnificada, con insumos químicos, con fertilizantes químicos, es la que en este momento está impulsando un desalojo, una expulsión y una caída en la producción de alimentos de las fincas campesinas e indígenas. Y en ese sentido, ¿verdad? A partir de esta forma de expansión del modelo, es que nosotros ya tenemos dificultades en nuestra historia paraguaya desde que es la guerra de la Triple Alianza, que se fue perdiendo la tierra nuestra. Hay que recordar que Brasil y Argentina se adueñaron de casi 154 kilómetros cuadrados, terminada la guerra, y después los gobiernos que estuvieron al mando, ¿verdad?, del país, tuvieron que vender las tierras del Paraguay, que en su totalidad, casi en su totalidad, estaba en manos del Estado, y en la posguerra se perdió casi el 85% del área total de bosque y pradera que fueron vendidas al capital extranjero. Durante la dictadura de 1954 a 1989 fueron repartidas alrededor de 7.800.000 hectáreas a los personeros del régimen. Es lo que en este momento se está incorporando en el análisis y en el debate a nivel nacional, que son las tierras mala vida. Todas esas tierras fueron repartidas justamente a aquellas personas que acompañan o estuvieron siendo leales a Stroessner. Después de la dictadura hubo también ya adjudicación de casi 1 millón de hectáreas, pero en forma ilegal. Entre 1970 y 2008, el territorio paraguayo perdió casi el 19% en manos extranjeras. Acuérdense, ¿verdad?, que en nuestro país, en la década del 70, hubo casi como una cesión de nuestro territorio a empresas brasileras en la zona fronteriza con Brasil. Actualmente, en el Chaco paraguayo existe casi en manos uruguayas 2 millones de hectáreas. Según el INDER, existe alrededor de 1.000 colonias ocupando casi 3 millones de hectáreas, de las cuales 1 millón han pasado a ser propiedad del extranjero en forma ilegal. El informe de Ubuyara que OFAN en el 2018 realizó muestra que casi el 90% de la tierra está en manos de 12.000 grandes propietarios y apenas el 10% se reparte entre 280.000 pequeños y medianos propietarios. Todos estos antecedentes es para mostrar de cómo se dilapidó nuestro territorio, de cómo fueron cambiando de propietarios las tierras, y eso en este momento hace, ¿verdad?, que la producción campesina tenga una disminución sustancial. Se hizo un estudio que se encontró entre 2000 y 2012, la tierra destinada para la agricultura campesina se redujo casi un 50%, de 668.000 a 320.000 hectáreas. Y en ese mismo periodo el agronegocio aumentó casi el 50%, pero escuchen esto, el número, 2.300.000 hectáreas en el 2002 aumentó a 5.400.000 hectáreas en casi 10 años. Entonces, la tendencia que nosotros vemos en esta relación de pérdida de tierra destinado al cultivo de alimentos es que casi el 94% de las tierras destinadas para la producción agropecuaria en nuestro país está siendo ocupada por el agronegocio, y apenas el 6% de las tierras
está destinado para la producción de alimentos. ¿Por qué digo para la producción de alimentos? Que están en manos de las fincas campesinas, y aquí hay que hacer una diferencia en qué sector es la que se produce alimento. Porque para nosotros, en base a investigaciones sociales, la soja no es un alimento para el consumo humano en su forma de producción actual, que utiliza semilla transgénica, que se incorporan fertilizantes químicos y también agrotóxicos, muy tóxicos, para que se pueda producir en grandes cantidades de hectáreas. El resultado de ese cultivo, el de la soja, eso tiene incorporado genes que no es de la naturaleza, genes que son fabricados en laboratorio en forma artificial, y que incorpora también una parte los venenos que se fumigan para que pueda crecer y producir la soja. Entonces, no solamente esto ocurre también, ¿verdad?, con los productos de mayor consumo en la finca campesina, que me refería al maíz, al maní, al poroto, a la mandioca, a la batata y todas las frutas posibles, ¿verdad?, que se obtienen en las fincas campesinas. Hago hincapié muy especial en lo que es el maíz. El maíz, para la costumbre paraguaya, es lo fundamental. De ella se deriva diversidad de alimentos que ya Margarita mencionó, y que es muy nutritivo para el consumo de las familias campesinas. Pero el problema que en estos momentos es que está arrasando y se está reemplazando la producción de las semillas de maíz por semillas transgénicas. Al incorporar esta tecnología en la producción de maíz, y ya han demostrado estudios científicos que hace daño al ser humano, como también a los animales. La semilla transgénica del BT, que es el Bacillus thuringiensis, que es un antibiótico natural existente en el suelo, es la que se incorpora a nivel del laboratorio en la semilla del maíz para justamente combatir a las larvas cogolleras, para evitar que sean destruidas por la aparición de los cogolleros, que le llama el socarú. Entonces, ¿qué hace el maíz que tiene este componente de gen DBT? Es que justamente controla y mata a la aparición de esta larva. Y esta forma, ¿verdad?, de producción del maíz es la que se incorpora en la dieta campesina y también en consumo humano, y va directamente en el cuerpo a ser parte del torrente sanguíneo, y ahí se incorpora una parte, ¿verdad?, lo que es el BT, el Bacillus thuringiensis, y por ahí se está ya incorporando un antibiótico en el cuerpo humano. Y según los estudios, ante la aparición de una enfermedad contagiosa, de una enfermedad de un tipo producido por un bacilo, por una bacteria, después uno consume un antibiótico, pero ya no le afecta al material externo que produjo la enfermedad. Entonces, parecería
que nuestro cuerpo ya tiene incorporado ese antibiótico, y cuando ya se tiene la enfermedad y consume otro antibiótico, rara vez es posible el tratamiento o la curación de la enfermedad, requiriendo de otro tipo de generación más actuales del antibiótico. Entonces, la producción de maíz transgénico en las fincas campesinas dañan no solamente a las personas y animales, sino también daña principalmente a las semillas, porque contaminan la producción criolla, campesinas y indígena de la semilla. Entonces esto después ya no es posible guardarlo y utilizarlo para el próximo ciclo, porque ya en algunos casos ya no se produce de la misma forma como era la semilla criolla, ya tiene problemas, ya no tiene el nivel de germinación como tenía la semilla criolla, entonces van perdiendo de esa manera esta potencialidad de autoconsumo, de tener su propia semilla que les sirve, ¿verdad?, para el próximo ciclo, que les sirve, ¿verdad?, para poder intercambiar con los vecinos y la vecina. ¿Qué es lo que digo con esto? Es que el modelo de producción actual en nuestro país, la forma como están llevando con la destrucción del bosque, con la destrucción de la biodiversidad, con la contaminación del ambiente, la expulsión de familias campesinas e indígenas, hace, ¿verdad?, que cada vez más haya personas, haya familias, ¿verdad?, que dependan exclusivamente de la compra diaria de productos que están en las góndolas de los supermercados o en los almacenes grandes de los centros urbanos en el campo. Eso significa que hay una dependencia total del consumo de alimentos hecho en base a la industria alimenticia. Esa industria alimenticia no es igual a lo que se produce en las fincas campesinas e indígenas. Totalmente diferente, difiere en forma radical con un producto elaborado industrialmente, donde incorporan grasas, donde incorporan conservantes, donde incorporan mayor cantidad de azúcares, y eso hace, ¿verdad?, que vayan cambiando de a poco los hábitos alimenticios de la gente. Todas aquellas familias que fueron expulsadas del campo vienen y se instalan en las zonas marginales de las ciudades urbanas, de la zona central, como también Asunción. Y ellos directamente ya tienen que trabajar continuamente, diariamente, para poder obtener el dinero y poder ir al supermercado o a los almacenes para comprar alimentos procesados y consumir. Con eso se está perdiendo, por un lado, un hábito alimenticio que realmente otorgaba poder y energía para poder trabajar en la finca, que son aquellos valores nutricionales que dijo Margarita, ¿verdad?, la que otorga un buen alimento balanceado con mandioca, con maíz, con un poco de carne, ya sea de la huerta, del corral, o de aquellos que son adquiridos en los almacenes de las compañías. Entonces, en términos del gasto que se hace
en forma anualmente y nosotros hemos hecho una sistematización de cuánto se gasta en la compra de alimentos de regiones vecinas como de Brasil, Argentina principalmente, que son los productos frutícolas que existe capacidad para producir. La familia campesina tiene esa capacidad, solamente que no tiene el acompañamiento del gobierno para llevar adelante la posibilidad de producir, distribuir y llegar a los mercados nacionales de nuestro país. Entonces, alrededor de casi $500,000 anuales se están gastando en estos momentos, ¿verdad?, en la compra de estos productos frutícolas. Y es extraño, ¿verdad?, que en la medida que van incorporándose estos productos extranjeros, estos productos importados, también hay incorporaciones de no son, digamos, productos que tengan la certeza que sean en forma nutricional capaz de generar energía en las personas. Más bien se han encontrado que estos productos, por ejemplo, la batata, quiero decir, la manzana, el tomate, la cebolla, todos estos productos que son importados contienen toxicidad por encima de la medida que requiere que tenga estos productos. Es la dosis, ¿verdad?, que se le reconoció que tiene un reglamento, una norma internacional, y que sobrepasa estos productos por encima de casi 50 o 60% más. Con esto termino diciendo, ¿verdad?, de que en este momento la política agraria y el modelo de producción en nuestro país tiende a aumentar la producción de materias primas que se exporta a los países industriales. Esos países industriales procesan esos productos, nos venden y después nosotros compramos de los supermercados. La dependencia actual en términos de los productos procesados está aumentando porque disminuye la cantidad de tierra destinada para las fincas campesinas e indígenas. Con menos tierra para la producción de alimentos significa mayor consumidores para los productos industrializados. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu excelente presentación. Bueno, seguidamente entonces ya pasamos con nuestra tercera invitada de la noche. Ella es Venus Caballero, quien nos va a estar hablando sobre alimentación, costumbre paraguaya desde el enfoque de ecología humana. Bueno, así también vamos a conocerla un poco más a Venus. Ella es ingeniera en ecología humana, tiene vasta experiencia en diseño de políticas públicas e instrumentos de políticas. Ha ocupado puestos de liderazgos en cuyo marco ha promovido el empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas. Y por otra parte, ha realizado incidencia para la incorporación de políticas de género en los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Ha ocupado puesto como gestora de proyectos en ONG internacional. También ha sido contratada por organismos de cooperación internacional como FIDA, la USAID, AECID, el Banco Mundial y las agencias de Naciones Unidas para el diseño y el análisis socioeconómico del Grupo Meta. Bien, entonces de esta manera le conocemos un poco más a Venus Caballero.
Y Venus, te invitamos a que compartas con nosotros tu presentación. Buenas noches, Benicia. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Guillermo. La audiencia que nos está escuchando, ¿verdad? Y a todas las personas que de alguna u otra forma cada año en esta fecha tan especial que nos reúne, cuál es el Día Mundial de la Alimentación, y el 18 Caruguazú que teníamos que hacer dentro de la carrera, promovida por la carrera de Ecología Humana, no se pudo hacer, ustedes ya saben por qué. Entonces, aquí estamos en este conversatorio tan interesante sobre alimentos y costumbre paraguaya, y quisiera hoy hacerlo desde la visión de la ecología humana. Muchas personas no saben que en Paraguay tenemos una carrera de ingeniería en ecología humana, y yo soy una de sus egresadas, y yo estoy sumamente orgullosa de mi carrera, y desde esa visión de formación que me dio, quisiera un poco compartir con ustedes la sabiduría y la enseñanza que me han pasado mis maestros y maestras formales, digamos, pero más allá de lo formal, aquellas mujeres campesinas, hombres campesinos, mujeres y hombres indígenas, las ancianas, los abuelos que me han transmitido su sentir en relación a los alimentos. Entonces, dentro de ese marco vamos a iniciar la presentación, partiendo un poco de entender lo que es la ecología humana. Pasamos a la siguiente lámina. Ahí tenemos nuestro maíz que habló mucho Margarita. Voy a referirme así para dar un marco conceptual, ¿verdad? De qué es la ecología humana y cómo mira el desarrollo, rescatando un poco lo que dice de Barros Barreto y que adapta a María José Aparicio, una colega mía, diciendo que la ecología humana y fundamentalmente el ecosistema humano es una relación entre el ser humano, la familia, las personas y su ambiente, y fundamentalmente ese ambiente está constituido por factores ambientales, material, a lo que nosotros comúnmente llamamos recursos naturales. Hay el suelo, el agua, el bosque, el clima, todo lo que entra dentro de recursos naturales, la ecología humana lo llama como ambiente material, un ambiente construido donde el hombre ya puso la mano para transformar, mirando un poco entonces su casa, su propia casa, que hace si nos ubicamos en un asentamiento campesino, en un territorio indígena, su chacra, su parcela productiva, sus cultivos dentro de la chacra, todo aquello, su cría de animales, su apicultura, todo lo que el hombre va construyendo a su paso en relación con ese ambiente material es el ambiente construido. Y el ambiente humano de conducta se fija y analiza todo lo relacionado a valga la redundancia, a las relaciones humanas. La relación dentro de la familia, la relación entre personas, en la relación en la comunidad y en la sociedad. Eso decía de Barros entonces, allá por 1991, y que adaptó también María José. Y últimamente, en el 2006, María José Aparicio con Amado Isfrán, dos colegas míos, tratan un poco de poner un enfoque, este abordaje de la ecología humana de esta forma. Y eso es lo que ustedes están viendo en esa figura en colores. Si bien todo lo que dice de Barros se relaciona a lo que dice María José y Amado, aquí vemos que el centro de todo del sistema, porque la ecología humana utiliza el enfoque de sistema.
Entonces, el centro de todo el sistema es la persona, el individuo, la familia, comunidad socioproductiva, y después le explico por qué digo socioproductiva, la comunidad en sí, la sociedad, y allí la ecología humana, considerando estos factores ambientales, dice que hay una relación desde el enfoque sistema con la economía y administración. Todos estos temas, economía y administración, alimentos y nutrición, desarrollo humano y sociocultura, desarrollo humano y sociocultural, agroecología, son áreas de estudio de la ecología humana. Entonces, esa mirada de ecología humana nos dice que el ser humano como centro de ese sistema y su relación con su entorno hace que tengamos que mirar por considerar a la familia campesina o la familia indígena como desde su propia cosmovisión, desde su propia identidad, mira y planifica ese pedazo de tierra que nos decía Guillermo que tiene, que puede ser muy poco, puede ser un poco más y mucho sin tierra también. Pero esa pequeña parcela que tiene o esa tierra en donde está sentada, desde esa mirada, desde la economía y administración, esa familia mira ese recurso como un recurso del cual va a estar ligada su sobrevivencia. Y más allá de ese recurso, mira y se relaciona esta familia campesina indígena con todo lo que hay de natural allí, con el bosque, con el agua. Y quisiera hablar de la relación que tiene, no solamente de esa relación de interdependencia, de que ese recurso o ese medio de vida que tiene el suelo, la tierra en su conjunto, le va a dar nuevas vidas, le va a dar la producción, le va a dar los alimentos, le va a permitir criar animales y le va a permitir sostener una familia. Entonces, hay una relación muy cercana, no solamente como un bien económico, sino como un bien social, en donde esa relación desde una cosmovisión indígena se ve desde una forma de espiritualidad, una relación de protección y que se ve profundizada en el diálogo intercultural que día a día existe entre las personas y los recursos naturales. Entre yo campesina y campesino, yo mujer indígena, hombre indígena, y esa tierra donde voy a cultivar, esa tierra que me da vida, que me da el alimento que me dará vida nuevamente, esa tierra que me va a recibir algún día, puede ser mañana o cuando sea, pero que esa tierra que me va a recibir nuevamente, esa relación tan cercana que permite sentir la energía de la madre tierra y verse reflejada en los productos. Hay una relación muy cercana entre esa economía de administración y ese desarrollo humano y sociocultural que tienen los grupos de población. En esa tierra y en esa planificación de ese espacio socioproductivo, en ese espacio socioproductivo que denominamos finca o en ese espacio socioproductivo que denominamos parcela o como llamen las mujeres y hombres del campo, allí surgen nuevas vidas y allí la cultura tiene un alto impacto en decidir qué voy a cultivar y por qué voy a cultivar. La mujer tiene un rol estratégico porque prioriza la alimentación de la familia. El hombre en su rol de ver la parte económica prioriza los alimentos también para la renta, pero en ese diálogo que existe al interior
de la familia, alrededor del fogón, alrededor del brasero, en la cocina, se planifica lo que se va a cultivar pensando en la familia y pensando que no llegue o cuando va a llegar caray octubre, ¿qué tenemos que tener? Y allí surgen los alimentos y allí surge la alimentación y la nutrición. La alimentación y la nutrición que parte desde lo que yo sé y desde mi propia cultura y rescata mucho de lo que Margarita nos contó. Y tiene mucho que ver de lo que Guillermo también nos dijo en cómo los diferentes modelos de producción pueden impactar sobre un modelo agroecológico que procuramos promover y mantener y sostener en medios de otros sistemas de producción. Y cuando hablamos de sistema agroecológico o de la agroecología, no nos estamos refiriendo solamente a lo tecnológico, nos estamos refiriendo a un sistema de vida, a una forma de vivir en el marco de un respeto y de un amor a la naturaleza. Eso forma parte de nuestros valores y de nuestra ética como ser humano. Por eso esta presentación hoy dije que lo hago en nombre de todas aquellas mujeres y hombres que compartieron su sapiencia conmigo y fundamentalmente me hicieron mirar y sentir la vida desde otra mirada, desde la mirada de esa relación humana con los dioses, con los espíritus que ellos denominan los protectores de la naturaleza, en el diálogo que ellos hacen cuando con su arado va surcando y su buey y Dios mío, me olvidé su nombre, pero mi maestro en Chacareú, Piribebuy, Don Aquino, me decía que al llamarle a su buey y decirle, él estaba poniendo su fe y esperanza en ese surco que iba trazando, porque de ese surco que iba trazando, mañana saldría el maíz, la mandioca, el poroto, lo que él cultivaba de sus rubros básicos para autoconsumo. Y también aquellos rubros básicos que agrandaba esa producción para ponerlo a la venta. Entonces, allí en ese momento de siembra, no era solamente la semilla significaba vida, significa vida. Y la tierra también significa vida. Y el hombre que guiaba y el animal que llevaba ese arado también significa vida. Y la mujer que organizaba y planificaba la alimentación humana también significa vida. Y allí vemos la transmisión de generación en generación que hoy se va perdiendo. En aquel tiempo, no quiero decir cuánto tiempo, en la tesis que había hecho, había investigado los hábitos alimentarios de la familia campesina. Y Dionisia hace pocos años realizó también una investigación sobre eso. Y ahí rescatamos de eso que la familia y los alimentos y esa relación tan cercana que existe tiene como un elemento principal los saberes y la cultura, el rescate de los saberes y esa misión que tienen las mujeres de transmitir a hombres y mujeres de generación en generación los alimentos tradicionales que nuestras abuelas y nuestros abuelos cultivaban, los valores que les decía. Y el principal valor de Don Aquino, me decía él, lo principal para mí es mantener viva, con vida y con felicidad a mi familia. Y de estos alimentos depende mucho de eso, porque los alimentos nos unen y nos reúnen. Y de lo que produzco para vender, para comprar otros alimentos, me hace falta dinero. Para comprar útiles, me hace falta dinero. Entonces, esa mirada sistémica
integral, de cómo el ser humano se relacionaba con su ambiente, había también una relación espiritual muy grande, una relación de amor a esos dones y regalos que ellos veían que recibían desde su sentir. Y allí hay muchos otros factores que yo hoy no voy a mencionar, como las políticas públicas, las propuestas desde la política pública, la soberanía alimentaria, el enfoque de derechos, el derecho a alimentación, el enfoque intercultural, las relaciones de género para la planificación de la vida y de la finca. Hay muchas cosas que enmarcan todo este sistema alimentario y toda esta producción. Pero hoy mi centro es esa relación de sentimiento, esa relación de fe y de esperanza que un ser humano y su familia o la familia tiene para planificar su futuro en relación directa con el medio que le rodea. Pasamos, Federico. Y allí miramos. Si miramos los alimentos y las costumbres paraguayas, yo ya no me voy a referir mucho a esto, pero los alimentos unen. Los alimentos unen si nosotros pudiéramos ver cada mes del año qué fiesta patronal, qué agasajo hacemos, los caruazús que hacemos, los caruazú de mi familia, si yo les cuento cómo son, anualmente nos reunimos. Y eso no es que eso se aprende de nuestros ancestros. Eso viene de nuestras raíces. Viene de nuestras raíces guaraníticas y vienen de nuestras raíces más contemporáneas también en el sentido de mirar atrás. ¿Quién está por detrás de mí? Y estos alimentos típicos, recuerdo que en las tesis también de Dionisia y la mía preguntamos, ¿y cuál es el alimento más importante? El maíz. Ahí coincidimos un poco con lo que dice Margarita y Guillermo, el maíz por sus diferentes usos. El maíz es el alimento más valorado por las familias campesinas y también por las familias indígenas. Tiene un valor religioso, tiene un valor social y cultural muy importante. Y a pesar que dicen que el poroto es uno de los alimentos más nutritivos para la familia, el poroto no está entre los más importantes. Está entre los importantes por ser nutritivo, pero el poroto lo relacionan con el caray octubre. El poroto es lo que consumen cuando ya no hay nada y llegó caray octubre. Y el poroto hervido, sin verdura, el poroto con agua y sal y nada más. La mandioca, otro alimento tan importante. Y vemos tanto en familias campesinas e indígenas cómo esa cultura alimentaria permea más allá de lo físico y de lo social para ir en cada historia que cuentan qué significa ese alimento, una mancomunión con lo espiritual. Un maíz, una batata, una fruta, una carne. ¿Qué cura? El alimento como un alimento sagrado, el alimento como un alimento espiritual, el alimento no solamente como un pedazo, digamos, físico o como un alimento físico, material que entra en el organismo, sino el alimento como algo que reúne a la familia y que hace danzar el alma. Cuando la familia está reunida, cuando la abuela, la mamá está sirviendo ese alimento, cuando nos reunimos a compartir entre risas, cuando despedimos un ser querido, cuando hacemos el caruguazú en memoria de un ser querido, cuando hacemos el caruguazú por la llegada de un nuevo nieto o de un nuevo hijo, de Constanza, por ejemplo, cuando hacemos el caruguazú por algún motivo especial, cuando alguien va a viajar,
cuando un hijo regresa, cuando una hija o un hijo regresa o se va, cuando un hijo o una hija alcanza una meta, cuando alguien vuela, cuando alguien parte a otro plano, ahí está el alimento. El alimento que alimenta el alma y hace que tengamos una relación muy alineada con lo espiritual. Hace que tengamos una relación y una concepción muy cercana a qué significa ese alimento para mi vida, para mi familia, y cómo ese alimento nos une y nos reúne. Y esa prueba tuvimos en esta pandemia. Las manos solidarias de personas que ofrecían alimentos a otras personas que no tenían. ¿De dónde sale ese deseo? Sale del espíritu, sale del alma, sale de la solidaridad del espíritu aguerrido guaraní paraguayo. Por ese alimento que yo iba a comer, comparto el alimento con otro. El alimento y las costumbres paraguayas tienen muchísimo más que contarnos. Y sería bueno, como dice Margarita, el alimento es salud, el alimento es muchas cosas, ¿verdad? Pero sería bueno que estudiemos más, que analicemos más y que comprendamos que cuando estamos comiendo un boriborí de un maíz tradicional, de un maíz blanco típico paraguayo, estamos comiendo de un maíz que se sembró y se cosechó con amor. Estamos comiendo de un maíz que se sembró en relación directa con la naturaleza, con la luz de la luna, que se cosechó en relación directa a lo que los dioses dicen, a los estadios de la luna, las estaciones, las relaciones de los guardianes, las voces de los guardianes de la naturaleza que se comunican con las poblaciones, con los hombres y mujeres indígenas y también con los hombres y mujeres campesinas, y le dicen en ese sexto sentido y en ese diálogo espiritual, ahora es el momento. Esos momentos hoy día son difíciles porque tenemos el cambio climático, tenemos tantos factores que impactan en la disponibilidad de alimentos, tantos elementos exógenos a nuestra cultura que abomban los oídos de la juventud y de la niñez, por ejemplo, que van dejando de lado esa valorización de lo nuestro. Por eso el Caruazú, alrededor y la reunión de la familia a través del Caruazú, nos permiten contar historias de vida, nos permiten contar qué comíamos y qué comemos hoy, porque nuestros abuelos y abuelas y papás y mamás, para aquellas personas que ya no tenemos, rememorar cómo nos alimentaban. Pasamos, Federico, y allí entonces, allí muchas cosas ya dije. Meses que nos reúnen como país, los feriados nacionales, fechas que nos reúnen como familia, feriados territoriales, fiestas patronales, despedidas, aniversarios de partidas, reencuentros, bodas, bienvenidas. Todo eso que mencioné, todo eso gira alrededor de lo social y de la unidad, donde el alimento y la preparación de ese alimento es el centro. ¿Cómo se hace el chipá en el campo? ¿Cómo hacemos en la familia en la ciudad? También hacemos reunidos todo como una ceremonia. Alimentos entonces como derechos, alimentos que unen y reúnen, alimentos que sanan, alimentos que salvan, alimentos solidarios, alimentos del alma. Año Aguazú, Pemenguara. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Venus, por tu excelente presentación. La verdad que transmites tanta pasión por lo que sabes y lo transmitís tan bien. Entonces, te agradecemos un montón por haber compartido con nosotros tu experiencia. Y bueno, la verdad que todas las presentaciones han sido muy, muy interesantes, las cuales han generado varias preguntas, consultas y por supuesto también felicitaciones en lo que es de parte de nuestro público que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta del Facebook. Y bueno, entonces ahora estaremos pasando las preguntas a cada disertante, las cuales se han generado desde el mensajero de preguntas y respuestas y desde el chat. Así que vamos a pasar entonces ya al momento de las preguntas. A ver si ya lo puedo compartir. Ay, bueno, acá Luis Fernando pregunta a la señora Margarita si dónde puede adquirir sus libros, o sea, de su autoría. Entonces la señora Margarita va a esta pregunta. Creo que no está conectada, ¿no? Creo que ya no está conectada a ella porque tenía problemas de conexión. Bueno, entonces rápidamente pasamos a otra pregunta. Había también otras preguntas más para ella. Felicitaciones también para la señora Margarita, por supuesto. Bueno, acá también Doria Branda pregunta, ¿cuál es la fuente de los guarismos que señala sobre las tierras de uso agropecuario? Esto es para el señor Guillermo Ortega. Si puede respondernos esta pregunta. Sí, la base estadística es la del 2008 y después las síntesis estadística agropecuaria que anualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería difunde a través de su página web, que es el periodo del ciclo de producción agropecuaria, lo que son los temporales y los permanentes. Son dos formas, ¿verdad?, de registro, y lo hace a nivel departamental los registros de cantidades de hectáreas registradas para ese periodo. Nosotros hemos hecho el cálculo y el desarrollo y la sistematización del 2002 hasta el 2014, ¿verdad? Son casi 12 años de periodo, pero seguimos haciendo en forma anualmente y esos informes están en la soja al cuello que se difunde desde el año 2015. Bien. Es decir, son todos oficiales. Bueno, hay otra pregunta para usted. Aquí no me lo proyecto. Ahí. Bueno, acá Luis Fernando dice también, ¿cuál sería una opción viable desde el punto de vista social para una distribución más equitativa en la distribución de tierras en el país? Yo creo que hay que intentar, ¿verdad?, que haya una política desde el gobierno para hacer la reforma agraria, pero esa reforma agraria debe incorporar apoyo técnico, apoyo crediticio y principalmente apoyo para la comercialización. Nuestro país está dividido en zonas productivas, zonas agroecológicas que le llaman, que es una división que hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hasta 2015 se hizo una publicación en donde nuestro país dividió en zonas agroecológicas, como la zona norte, que es Amambay, San Pedro, Concepción Central, que conocemos que es Paraguarí, Villarrica, Caguazú y Cordillera. Zona este, que es Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa está en la zona sur,
Misiones, Cazapá y Ñembucú. Son todas estas regiones agroecológicas las que hay que pensar cuando haya una propuesta de reforma agraria en donde se puede hacer la distribución acorde con la posibilidad de obtener rentabilidad en los rubros de renta que uno pueda definir a partir de las zonas agroecológicas. Porque bien sabemos, ¿verdad?, que nuestras regiones tienen sus modos de producción, tienen sus tipos de suelos, y yo creo que hay que aprovechar en ese sentido esos suelos como para incorporar en la reforma agraria. Bien, muchas gracias, Guillermo. Tenemos otra pregunta para la ingeniera Venus. Acá dice Luis Fernando, ¿cuál sería el modelo de producción más recomendable para nuestro país en la actualidad? Bueno, así como decía recién Guillermo, hay zonas agroecológicas, ¿verdad? Yo siempre como ecóloga humana y desde el enfoque que hoy que presenté, la agroecología para mí es el sistema más recomendable. Pero la agroecología no es solamente una tecnología de producción. Requiere de varios factores que tienen que considerarse. Es una forma de vida. Y la producción agroecológica se relaciona mucho también y el impacto que pueda tener los otros sistemas productivos que existen en el territorio. Por eso que el cultivar con ese enfoque territorial de manera agroecológica para mí sería lo más sano, socialmente hablando, pensando en la salud y pensando en recuperar esa relación con nuestro medio natural, pensando recuperar un poco ese respeto que tradicionalmente y digamos siempre tuvieron nuestros ancestros. Entonces, la agroecología para mí es el sistema, una agroecología bien realizada, una agroecología bien planificada. Tenemos muchos elementos en contra, como el cambio climático y otros factores, ¿verdad?, que impactan en la agroecología, pero sí es una opción viable en la que tenemos que tratar de pensar y de promover desde las políticas públicas. Y de hecho, desde las políticas públicas se están promoviendo diferentes sistemas de producción, el sistema de producción agroecológico, el sistema de producción orgánico, etcétera, etcétera. Pero desde la visión y cosmovisión de la ecología humana, mi propuesta es la agroecología. Bien, muchísimas gracias, Venus. Ha surgido ahora una pregunta para Guillermo. ¿En qué medida el modelo de desarrollo y producción afecta en la soberanía alimentaria en el caso paraguayo? ¿Qué efectos podría eventualmente tener en la población campesina y productiva que a la fecha aún no se haya cumplido el mandato de recuperación de las tierras malavidas recomendada por la Comisión de Verdad y Justicia? ¿Podría poner de nuevo, por favor? Sí. Ahí. Ya. Bueno, muchas gracias. Creo que el modelo de producción basada en el agronegocio, que es exclusivamente para la venta al exterior de la materia prima, generalmente utiliza extensas cantidades de tierra, porque a partir de eso solamente se da la rentabilidad y la productividad de los productos, y no es posible hacerlo en pequeñas hectáreas. Entonces la expansión en este momento está produciendo el desalojo de familias campesinas e indígenas de sus comunidades, y al ser desalojadas las familias campesinas, directamente eso afecta en la producción
de productos o de rubros que pueda ser sostenido en el tiempo y que pueda servir de alimento para las familias. Al hablar de soberanía alimentaria, existe de que las familias campesinas tienen la soberanía de elegir qué rubro producir, cuidar de sus semillas, vender en los mercados internos, realizar la comercialización en forma directa. Es decir, existen verás formas en que las fincas o las comunidades o los campesinos y campesinas realizan ese tipo de comercio que es totalmente diferente a aquellos que se producen a nivel de las tierras destinadas para la producción del agronegocio, que no le interesa absolutamente el mercado local ni la alimentación de las comunidades campesinas, sino directamente aquello que producen van destinados a la exportación. En ese sentido, significa que en la medida que van perdiendo tierra, también va perdiendo la posibilidad de producir sus propios alimentos, de guardar sus propias semillas, y eso afecta a su soberanía alimentaria. Es decir, que en el caso de que haya posibilidad, y justamente en este momento se está cuestionando que estas tierras que en estos momentos sobre el cual las grandes fincas destinadas a la producción de agronegocio están afincadas, están asentadas sobre tierras destinadas a la reforma agraria que fueron sacadas o fueron extraídas de las manos campesinas, porque todos aquellos grupos, grandes grupos que son, ¿verdad?, que en este momento tienen en sus manos la tierra destinada a la reforma agraria. En ese sentido están las tierras mal habidas que fueron distribuidas por Stroessner para mantener para mantener también la protección de las personas con quienes están acompañadas. Entonces, una forma de encarar y de promover la soberanía alimentaria es con la posibilidad de que esas tierras mal habidas sean recuperadas y después destinadas para la reforma agraria, que con eso se puede lograr de nuevo tener sostenibilidad la producción campesina. Bien, Guillermo, gracias. Bueno, ahora tenemos otra pregunta para Venus. ¿Qué podemos hacer para recuperar nuestras costumbres alimentarias de nuestros antepasados? Pregunta José Antonio Miranda. Para Venus. Estaba hablando sin micrófono, perdón. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Venus. Bueno, ok. Entonces, la educación es la alternativa principal formalmente hablando. La educación no formal también, la educación informal también. La familia es la primera escuela de la vida. La familia es allí donde se transmiten los valores, donde se transmite la cultura, donde se transmite las costumbres alimentarias, donde se transmiten la preparación de alimentos. En mi casa se aprendió a hacer chipa, hombres, y mi hija y mis hijos aprendieron a hacer chipa, y eso transmito nuevamente a mis sobrinas, a mis sobrinos, a mis nietos. Entonces, la familia como primera escuela también debe recuperar esos valores de diálogo sobre la importancia de la alimentación y cómo comíamos y nos amábamos a través del alimento antes, cómo nos reuníamos a darnos ese amor familiar a través del alimento. En la educación
gestión no forestaria es un requisito prioritario para el desarrollo del país. Y no solamente la alimentación unida a la nutrición y a la producción de alimentos. Todo ese sistema agroalimentario o ese sistema sociocultural de qué producir para alimentarnos bien, cómo producir para alimentarnos bien, cómo manejar y manipular los alimentos para alimentarnos bien, cómo preparar nutricional y equilibradamente hablando para alimentarnos bien. Muchos elementos que se deben considerar en lo que es la alimentación humana. Y bueno, yo recomiendo a todos que estudien ecología humana, porque allí aprendemos muy bien eso, ¿verdad? Pero yo creo que desde las escuelas, yo recuerdo que cuando iba a la escuela teníamos una materia en donde aprendíamos a tener una pequeña chacra, a cultivar maíz, a tener nuestras huertas, y teníamos nuestro laboratorio, digamos, de preparación de alimentos donde consumíamos la naturaleza. Entonces, esa es una opción para transmitir y recuperar las costumbres alimentarias. Bien, muchas gracias, Venus. Bueno, tenemos otra pregunta más para Guillermo. ¿Cómo estamos en los registros de propiedades o de catastro a niveles municipales, departamentales y a nivel nacional? Yo no tengo informaciones referentes a eso, pero sí se está intentando de arribar a un proyecto, pero eso se tiene que estudiar entre todos los actores, digamos, las organizaciones campesinas, como también las instituciones encargadas de hacer esos registros. Generalmente no hay registro cabal de lo que pueda significar la cantidad de tierra en estos momentos en manos de propietarios paraguayos o extranjeros. Hay un cálculo que se hizo en el 2018 que le llamamos extranjerización del territorio de las tierras paraguayas, en donde se encontraron que 19% de las tierras destinadas para la producción agropecuaria están en manos extranjeras. Y después se hizo otro estudio en el 2019 y se encontró que casi el 35% ya está en manos extranjeras. Es decir, en la medida que uno va registrando sus propiedades, generalmente no tiene esta capacidad el registro público de registrar el nivel de superposición que están. Se habla, ¿verdad?, de que nuestro territorio en estos momentos, por la superposición de títulos de propiedad, estaría alcanzando alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados, siendo bien que el territorio nuestro es apenas de 406.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay muchos problemas, ¿verdad?, en términos de otorgar los títulos solamente a aquellas personas que tienen grandes cantidades de dinero, tienen posibilidades de producir un documento nulo, es decir, desde el inicio, porque no tiene esa garantía de legalidad en términos así de lo que es la tendencia de la tierra. Y sería interesante empezar a hacer un catastro a nivel municipal, que es parte, ¿verdad?, de su función como organismo local de realizar esos catastros. Pero nadie quiere hacerlo porque es empezar a cuestionar, por un lado, de dónde viene el título y por otro lado, la cantidad de tierra que están en manos de propietarios, grandes propietarios que no son suyas, que son fiscales por un lado y que se apropiaron con el tiempo de tierra destinada para la reforma agraria, que son un poco, ¿verdad?, las comunidades que están cercanas a las grandes extensiones de tierra destinada para el monocultivo. Generalmente son tierras de reforma agraria, tierras del INDER,
destinados para la reforma agraria, pero están en manos totalmente ajenas a lo que son los sujetos de reforma agraria. Entonces, sería interesante, ¿verdad?, empezar a pensar en la posibilidad de hacer un registro, un catastro, y en ese sentido tienen que estar y hacer un gran acuerdo entre todas las partes para poder llegar a tener un catastro a nivel nacional. Muchas gracias, Guillermo. Hay una última pregunta para ti y dice, ¿qué piensa de la agricultura urbana? Creo que es una buena iniciativa y creo que a nivel internacional se viene promocionando una agricultura urbana y es parte también de lo que se llama la producción alimentaria a nivel mundial. Se calcula, ¿verdad?, que es un grupo que está trabajando, que es el grupo ETC, que es Erosión, Tecnología y Corporaciones, y que está la FAO también en este momento está utilizando esos datos de que el 70% de la alimentación producida a nivel mundial están siendo hechos por eh, campesinos, indígenas, pesqueros, es decir, y una parte y muy importante se incorpora en eso la producción urbana, que están en este momento utilizando casi el 25% de los recursos a nivel internacional, y eso es lo que está alimentando al 70% de la población mundial, mientras la industria agroalimentaria ocupa casi el 75% de los recursos, es decir, tierra, y solamente alimenta a 30% de la población mundial, generando, por un lado, ahora, hambre a nivel mundial. Entonces, estos grupos plantean, ¿verdad?, que una parte sustancial de esa producción campesina están siendo, ¿verdad?, incorporados desde el sector urbano. Entonces, es muy importante generar una conciencia que a nivel urbano es posible también generar alimentos para el consumo. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Venus, la señora Margarita, que ya no pudo conectarse más con nosotros, pero la verdad que muy, muy interesante la experiencia de cada uno. Por haber compartido con nosotros también le damos nuestro agradecimiento. Bien, esta vez tenemos una sorpresa para ustedes porque queremos compartir con ustedes dos materiales audiovisuales. Uno es que un material audiovisual que nos proveyó el señor Guillermo Ortega y otro es un material audiovisual realizado por los alumnos de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Así que entonces ahora vamos a ver el primero de los materiales audiovisuales que tenemos para compartir con ustedes. Es sobre el proceso de elaboración del vellú. Vamos a verlo desde lo que es la cosecha, digamos, de la mandioca hasta lo que es el producto final. Así que vamos a compartir con ustedes primeramente este material audiovisual. Que lo disfruten. Bien, creo que estamos teniendo problemas para proyectar.
Sí, creo que estamos teniendo problemas para proyectar. Bueno, a ver si probamos con el siguiente material, a ver si podemos proyectarlo. Platillo de embellú, eguereco janguane me sabe, upeao IPTI, historia, tu seiteia, hatucupebe. Ténganos paciencia, estamos solucionando algunos problemas técnicos. Parece que no podemos proyectar bien el material, así que vamos a tener un poco de paciencia para que podamos disfrutar de estos materiales. Estamos probando a ver si lo podemos conectar. El mbejú es una de las comidas típicas más conocidas y apreciadas de nuestro país. Con los ingredientes citados alcanza para unas 4 personas. Primero, se procede a mezclar todos los ingredientes hasta tener una consistencia uniforme. Luego, en una sartén a fuego lento, se procede a cocinarlo, esparciendo con una cuchara para darle forma. Una vez que uno de los lados está bien dorado, se procede a dar vuelta y cocinar el otro lado. Muchas gracias. Preparación de la sopa sopa. Para comenzar lavamos la carne fresca, luego procedemos a cortarla en trozos pequeños y la ponemos a hervir. Para aprovechar el hervor ponemos 3 huevos donde se estará cocinando durante 10 minutos. Lo reservamos para usar posteriormente en el relleno. Seguidamente, una vez cocida la carne, seleccionamos los vegetales a utilizar, una cebolla, 2 ajos, un locote rojo y uno verde, y procedemos a molinarla. Cuando terminamos con esto, le agregamos un poco de comino. Luego molinamos también los trozos de carne y le agregamos comino a gusto. Los huevos hervidos que fueron reservados, los pelamos y cortamos en pequeños trozos. Para la masa de la sopa, vamos a utilizar 150 gramos de grasa que lo vamos a empezar a batir con 3 huevos y un poco de sal. Después de batirlo, le agregamos 400 gramos de harina de maíz y queso paraguay también a gusto. Lo mezclamos bien y listo. Para terminar, ponemos en una bandeja hojas de banana y colocamos la mitad de la masa, el relleno y por último la otra mitad de la masa. Ponemos en el tatacuá durante 20 minutos y luego ya está listo. Para hacer la sopa paraguaya me lavé bien las manos y me pongo un poco de alcohol. Y también me alcé el cabello. Para hacer la sopa necesitamos 400 gramos de harina de maíz, 3 cebollas, 150 gramos de manteca, sal a gusto, 4 huevos, 300 gramos de queso y medio litro de leche. Primeramente separamos después de colar todas las cebollas se cortan en juliana. Luego cocinamos la manteca en una sartén y le agregamos las cebollas. Dejamos que hierva más o menos 10 minutos y revolvemos para que se mezcle. Y mientras ya podemos prender el horno a 200 grados. En un bol vamos a poner los 4 huevos. Y luego vamos a batir y batir. Luego agregamos la harina de maíz y la sal a gusto. Agregamos medio litro de leche. Agregamos la cebolla y la manteca y revolvemos para que se mezcle todo muy bien.
Cortamos el queso en cubitos. Y agregamos al preparado. Luego ponemos aceite en la bandeja en que vamos a poner nuestra sopa paraguaya. Finalmente ponemos nuestro preparado. Listo para ir al horno. Hola a todos, presentamos otra recetita del mbayú tradicional paraguayo. Los ingredientes que utilizamos en esta ocasión son almidón refinado 600 gramos, queso paraguay 400 gramos, manteca vegetal 350 gramos, huevo. Esto es opcional. También tenemos leche, la cantidad que sea necesaria para lograr consistencia. Y por último, sal a gusto. Vertemos todo en un recipiente y lo mezclamos por 5 minutos. Y listo, ya tenemos nuestra masa. Procedemos a cocinar en una sartén a fuego lento entre 2 a 3 minutos ambos lados, y esto es ideal para acompañar con cocido con leche o café con leche en el desayuno o la merienda. La chataca es una comida tradicional de la zona oriental del país. Las cantidades descritas permiten realizar 10 porciones de comida. Primero hervimos la cecina hasta que se ablande 2 a 3 horas. En un mortero lo machacamos hasta que queden bien finas las fibras. En una olla colocamos el aceite y lo calentamos. Ahí fritamos el ajo y la cebolla hasta que vayan tomando un color doradito. También sofreímos un poco el arroz hasta que este se selle. Y luego agregamos 2 cantidades y media de agua por cada cantidad de arroz. En este momento le agregamos la sal. Con una cucharita es más que suficiente ya que la cecina es bastante salada. Justo antes de apagar el fuego agregamos la cecina. Y listo, buen provecho. Igual preparado por los alumnos, representantes de cada semestre. Agradecemos muchísimo que hayan colaborado para la realización de este hermoso material audiovisual. Bien, entonces de esta manera estamos cerrando nuestro conversatorio virtual. Estimados colegas, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y en nombre de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, su director, docentes y plantel de estudiantes, le agradecemos su participación en su excelente ponencia de la noche. No se pierdan el siguiente conversatorio que estará muy interesante, que se trata sobre la agrobiodiversidad, conservación y restauración de ecosistemas. Así que estará muy interesante, no se pierdan. Les invitamos también a que sigan nuestra página de YouTube o que se suscriban a la página, que es Ecología Humana Más. Entonces, de esta manera estamos cerrando, ya que no pudimos hacer, así como lo comentó Venus, nuestro tradicional Caruazú de ecología. Entonces, de esta manera quisimos celebrar lo que es nuestro evento tradicional en su edición número 18 ya de nuestro tradicional Caruazú. Entonces, le agradecemos a todos, que tengan todos muy, pero muy buenas noches. Muchas gracias a todos y todas.